egresada de la licenciatura en Sociología por Guamas Capozalco. Ha sido ponente de distintos coloquios y egresos en universidades como la UNAM, la UG, la UACH y la UAM. Su tema de estudio es la religión. En 2016 realiza una estancia de movilidad en la Universidad del Salvador en Buenos Aires, Argentina, donde se especializó en materias como sociología de la religión y de la cultura. En 2017 impartió en 2 ocasiones el curso intertrimestral del fenómeno religioso a la sociología de Dios. Cuenta con publicaciones en el Colegio de México y la Red Mexicana de Estudios de los Movimientos Sociales. Actualmente es asistente de investigación del Grupo de Sociología de la Cultura de la Guamas Capozalco. Su línea de investigación son los fundamentalismos religiosos en México, las iglesias cristianas protestantes y la construcción de la identidad femenina dentro del universo evangélico. Pido un aplauso para recibir a Yaret y te entregamos formalmente. Buenos días. Es para mí un placer poder estar sentada en esta mesa con grandes mujeres, estar con ustedes para poder compartir un poco de lo que es mi trabajo un poco más allá de la sociología. Y bueno, sin más preámbulo, quiero empezar a expresar primeramente mi gratitud por permitirme esta gran oportunidad de estar en este lugar y remontarme un poco brevemente hacia nuestra historia, hacia nuestro pasado como mexicanas y mexicanos. Ejecatl es un vocablo náhuatl que significa viento. En la mitología mexica, Ejecatl era el dios del viento, uno de los dioses principales de la creación y héroe cultural en las mitologías de creación del mundo. Su aliento inicia el movimiento del sol. Anuncia y hace a un lado a la lluvia. Trae vida a lo que está inerte. Ejecatl, siguiendo un poco su historia, se enamoró de una muchacha llamada Maya. Posteriormente la conoceremos como la diosa del pulque. Y le dio a la humanidad la habilidad de amar para que ella pudiera corresponderle su pasión. Su amor fue simbolizado con un hermoso árbol, el cual crece en el lugar en el que llegó Ejecatl a la tierra. De raíces prehispánicas, Ejecatepec o Ecatepec, municipio homónimo, proviene justamente de este vocablo náhuatl, que traducido significa en el Cerro del Dios del Viento, ubicado en el Estado de México y que sin duda alguna hoy tiene un punto especial en esta reunión. Es de suma relevancia contemplar que en el Cerro del Dios del Viento también podríamos llamarlo el Cerro de las Desaparecidas, el Cerro de los Feminicidios, el cerro en el que constantemente estamos padeciendo violencia y que sin duda alguna muchos de nosotros provenimos del Estado de México, conocemos cotidianamente la problemática, la violencia contra las mujeres y bueno, sin duda alguna Ejecatl hoy tiene una historia muy distinta que contar. Ejecatl. En el Cerro del Dios del Viento, las palabras se las lleva nadie. Ejecatl sordo. Mayahuel murió penetrada y el dios del viento cayó. Ejecatl mudo. Los muertos no esperan noviembre en el cerro. Ejecatl en ofrenda de continuo. Ya no sopla al sol ni a la luna, no le gusta el movimiento. Ejecatl parapléjico. Ya no cuelga caracoles en su pecho, pesan más que su collar de balas. Ejecatl bárbaro. No va en 4 direcciones, perdió su rosa en los vientos en medio de las urnas. Ejecatl durmiente. Sopla hacia el norte. Su viento precede a la lluvia. Dios azteca que llena las fosas y descubre el escondite de los perdidos.
Ejecatl ciego. Arrastra un lodo desde sus palacios hasta las mazmorras y exhala un viento hecho de lamentos. Apaga fuegos y enciende ejércitos. Ejecatl glamuroso. Viene del lugar donde habitan las mujeres y las arranca de la tierra. Ejecatl dientes de león. En el cerro del dios del viento, el trigo no crece más que la cizaña. Ejecatl estéril. Anuncia toque de queda y sopla con mayor fuerza, azotando la tierra, emitiendo el ruido de las calaveras, porque trae consigo a la muerte, dueña de las llaves de la ciudad, honoris causa. Ejecatl digno. Le encanta ser Dios. Huye del fuego sacrificial y canta la gloria de Teotihuacán, lugar donde los hombres se convierten en dioses y compran en oferta su divinidad. Plaza de Santo Domingo prehispánico. Ejecatl por excelencia. En el cerro del dios del viento nace el cempasúchil sobre las casas y en los árboles ya no hay ningún amor. Gracias. Es un honor escuchar siempre a Marta Torres. Siempre se aprende algo cuando está uno con ella, desde fumarse un cigarro hasta asistir a sus conferencias. Siempre Marta nos deja algo, y hoy qué bueno que estamos compartiendo y que podamos llevarnos algo de esto, de esta emergencia nacional. Aprovecho también el espacio para invitarlos a las 12 del día con una guerrera, Frida Guerrera, viene a presentarnos su libro. Seguiremos hablando de esto, pero estamos abonando en pequeñas cosas, en pequeños sentimientos que hay que compartir y que cada quien desde nuestra trinchera y cada quien desde donde podamos hablar, desde donde podamos abrir espacios, desde donde podamos ayudar a otro. Hay una frase que se está haciendo cada vez más popular: lo que le hagas a una mujer, nos lo haces a todas. Entonces creo que es también un buen momento para llevarnos alguna idea, algún sentimiento, alguna pregunta. Los que son estudiantes, suelten la pluma, abran la cabeza, lleguen a cosas tan cotidianas como estas, que son terminar con la vida de una mujer. Incluso en estas jornadas, nuestro lema, morir en México por ser mujer, también es algo que esperamos se lo lleven para pensar, para digerirlo, para hacerlo más grande y sobre todo para dejar de cruzarnos de brazos. Y ahora sí, volviendo a quienes han andado estos caminos y a quienes saben de qué se trata terminar con la vida de una y muchas mujeres, le doy la palabra a la doctora Marta Valquiria. Antes me permito leer una nota biográfica. Marta Torres Falcón es profesora investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, integrante del Sistema Nacional de Investigadores nivel 2, licenciada en Derecho por la UNAM, con estudios en Maestría en Política y Gobierno en la Universidad de Kent, Gran Bretaña, y doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Autora de varios libros y artículos académicos y de divulgación sobre el tema de violencia de género, derechos humanos, y entre ellos destacan Las enseñanzas de Alicia y la cultura de la no violencia, una visión de género. En 2013 fue publicado, y otro de sus artículos y obras, Género y análisis jurídico, que se publicó en 2014. Desde 1990 ha trabajado el tema de violencia doméstica en diversos espacios, tanto institucionales como no gubernamentales y académicos. Ha sido asesora y consultora de organismos como las Naciones Unidas, asuntos jurídicos, condición social de las mujeres y atención a grupos vulnerables. Un aplauso, por favor, para recibir a Marta. Por favor. Bueno, muchas gracias por tan cálida presentación. Gracias por el aplauso. El problema es que si aplauden de entrada, pues damos por terminada la presentación. Muchas gracias.
Gracias por el... que me acerque más el micrófono. Ay, otra vez. Bueno, gracias por la cálida presentación. Gracias por el poema, Nelly. Es muy interesante esa figura de cómo el dios del viento también es sordo. Y cómo en ese cerro del dios del viento, donde crecen los cempasúchiles en las casas, en los árboles ya no florece el amor. ¿Qué haríamos en la poesía? Bueno, miren, una aclaración, yo soy fumadora de closet, entonces, por favor, no me vayan a citar de esa manera. Es que escuché mi alter ego. Miren, el humor, y quienes me conocen, porque veo varios rostros conocidos acá, saben que el humor es algo que frecuentemente traigo conmigo. O sea, el humor es un acompañante. Y es un acompañante a veces necesario cuando trabajamos temas tan duros, tan dolorosos, tan lacerantes como la violencia. No es la primera vez que lo digo, de repente me encuentro ante un auditorio. Ay, perdón, Luz del Carmen, ¿cuánto tiempo tengo? Ok. Es que ya lo había pensado para poner aquí que me lo recuerde el teléfono, entonces me salto los agradecimientos y empiezo a contar. Miren, a veces veo en estos auditorios gente tan joven y pienso que eso es un problema, que ustedes nacen tan tarde y una tiene que contarles todo. Ojalá que les pase lo mismo, no es fácil. La edad tiene sus privilegios y uno de esos privilegios es la posibilidad de recordar estos procesos. Los primeros grupos en México que no tenían ningún problema en autodenominarse feministas, ahora la palabra está muy estigmatizada y de las feministas se dicen muchas cosas, desde que odiamos a los hombres, algunos sí, la verdad, no voy a ejemplificar, pero sí, algunos sí. Odiamos la violencia, eso con toda claridad, que nos comemos a los niños, no, pues luego hay que ponerles muchos aderezos y especias y entonces se pierde mucho tiempo en la preparación. Yo por eso ya dejé de comerme a los niños, luego se me atoraban los párpados, entonces ya no lo hago. Es una caricatura, desde luego, nos dicen feminazis. Es increíble, ¿eh? Incluso he escuchado de profesores que hablan de las feministas como feminazis. Digo, bueno, que este señor profesor, investigador nacional incluso, no sepa lo que es el feminismo, no me sorprende. Que no sepa lo que es el nazismo, eso sí me preocupa, porque entonces quiere decir que su cultura general es bastante pobre. No voy a entrar en esa discusión, solo les pregunto, ¿quiénes de los aquí presentes, de las y los aquí presentes, creen que mujeres y hombres debemos tener los mismos derechos? ¿Quiénes creen que debemos tener las mismas oportunidades? Bueno, eso es el feminismo. Eso es el feminismo. Si no le quieren llamar feminista porque la palabra está muy estigmatizada, pues no usen la palabra, pero no olviden el tema de la igualdad. En eso consiste. Y si quieren llamarle silla, pues llámenle silla. Así si alguien les pregunta, oye, ¿tú eres feminista? No, yo soy silla, porque considero la igualdad. Bueno. Estos grupos feministas tuvieron como eje de cohesión en México, en otros países los ejes de cohesión fueron distintos, en Chile, por ejemplo, fue el trabajo como un eje de cohesión, en Perú fueron las pobladoras, lo que aquí llamamos paracaidistas, la cuestión de la tierra, en Estados Unidos fue más la doble jornada, la sexualidad, en México, de manera no sorprendente, fue la violencia. Ya en los años 70 había pequeños grupos de mujeres organizadas denunciando la violencia que se cometía en contra de las mujeres como expresión paradigmática de la desigualdad. Uno de los primeros grupos fue CAMBAC, Centro de Apoyo a Mujeres Violadas, asociación civil. Lo de asociación civil ya fue posterior, cuando tuvimos que empezar a buscar formas organizativas para poder tener una buena interlocución con agentes gubernamentales y también con las agencias financiadoras. La Fundación Ford, por ejemplo, financió varios proyectos feministas. MacArthur también. Ashoka, la Fundación Ashoka con su programa de liderazgos.
En esa época, les hablo en 1979. 1979 yo era estudiante universitaria y me acuerdo que conocí a Cambach, no sabía muy bien en qué consistía el grupo, ya después conocí un poco más de su trabajo. Las historias de violación me producían y me siguen produciendo después de tantos años un profundo horror. Y en esa época no sospechábamos ni remotamente la escalada de violencia que se avecinaba. Pensábamos más bien, no sé si con ingenuidad, con candor, con entusiasmo, con ilusión, con determinación, con enjundia, que estábamos iniciando una batalla en contra de la violencia de género y que en algún momento cosecharíamos esos frutos. ¿Qué es lo que ha sucedido? Les cuento a grandes rasgos. En los años 80 empezamos a trabajar sobre acoso y hostigamiento sexual, sin imaginar hasta dónde se extendería. Empezamos a trabajar sobre violencia en las relaciones de pareja. Primero le llamamos mujeres golpeadas, luego mujeres maltratadas, para dejar claro que la violencia no se agota con los golpes. Después violencia doméstica, para poner énfasis en el espacio, en esa situación constreñida por cuatro paredes que hace, que redefine la violencia a tal grado que se mezcla, aunque se nos ericen los pelos, se mezcla con el amor. Cómo el afecto y el maltrato coexisten en una relación en donde la pareja, ambos integrantes de la pareja, están claramente enganchados. Ya cuando esa necesidad fugitiva, diría la socióloga estadounidense Nancy Fraser, logró precisamente salir de la arena social para insertarse en las preocupaciones gubernamentales y en la agenda consecuente, entonces ya no se llamó violencia doméstica, ya no se habló de mujeres maltratadas, se llamó violencia familiar y el énfasis se colocó en la familia, no en las personas, no en los individuos, las y los individuos que tienen derechos que van por encima de cualquier grupo, aunque sea la familia. Y entonces con eso se le da un giro, no solamente un giro ideológico, se da un giro en las políticas públicas y en la atención. En 1994 apareció por primera vez la noticia de una mujer jovencita que había sido cruelmente asesinada. No era solamente el asesinato de una mujer. Perdón, se me olvida el micrófono. Sí me escuchan, ¿verdad? ¿Sí? No era solamente el asesinato de una mujer. Después de este primer caso, 1994, casi 94 años, no, casi 24 años. Fue a fines de 1994 y ya para fines de siglo, en los 6 años siguientes, había varios cientos de mujeres en Ciudad Juárez que habían pasado, no solo que habían tenido una muerte, no era solo la muerte, ni siquiera la muerte violenta. Era una secuencia delictiva que empezaba con el secuestro. Todas tenían en común, primero, que eran mujeres, segundo, que eran jóvenes, eran mujeres jóvenes, la mayoría de ellas trabajadoras en la industria maquiladora, en las fronteras, que eran una industria relativamente reciente y que contrataba fundamentalmente mano de obra femenina. Algunas de ellas, no todas, eran migrantes. El dato no es irrelevante, habían migrado del sur del estado de Chihuahua, de otros estados, incluso de Centroamérica, y eso implica que se habían alejado ya de las redes de apoyo inmediatas. No estaba la familia, los hermanos, las hermanas, ni siquiera las amigas. Tenían otra red, estaban insertas en otra red que tenía muchísima menos densidad en sus tejidos. Estas mujeres primero habían sido secuestradas a la salida o a la entrada del trabajo. A veces salían de su casa antes de las 7 de la mañana, porque la hora de entrada era a las 7, salían 6:15, 6:20, esperaban lo que en Juárez llaman la ruta, el camión, el autobús, el colectivo, y en ese momento ahí eran secuestradas. O a veces al salir de la maquila, a las 3 de la tarde, a las 6 de la tarde, a las 11 de la noche.
Después del secuestro eran llevadas a algún lugar, eso no lo sabemos, no sabemos con precisión qué lugares eran los que servían a estos propósitos. Las mujeres eran violadas reiteradamente, eran violadas por varios hombres varias veces, y cuando estaban desfallecientes, entonces las revivían para seguir con la tortura. Era tortura sexual, tortura física que incluía, y miren, cada vez que comento esto, vuelvo a sentir el cosquilleo en las manos y literalmente se me pone la carne de gallina. Una de las formas específicas en la que los asesinos dejaban su firma era cercenar un seno de las mujeres, atacarlas precisamente en su ser mujer. Y la violencia sexual continuaba de manera reiterada. Después de eso, las mujeres eran asesinadas, frecuentemente por asfixia, colocando una bolsa de plástico encima o ahorcándolas. No termina ahí. Después de eso, los cuerpos eran desmembrados como para despojarlos de esa última dignidad de yacer completos. Y después de que los cuerpos eran desmembrados, eran arrojados a la vía pública en un juego macabro en el que los asesinos intercambiaban la ropa de las víctimas, y entonces se encontraban las extremidades, no sé, las piernas de una chica en Lote Bravo, los brazos en Lomas de Poleo. Esa chica de Lomas de Poleo traía la ropa de otra víctima, el suéter de otra víctima, la ropa interior de otra, etc. ¿Y qué indicaban estos asesinatos? Bueno, en primer lugar, que el continuum de la violencia de género puede llegar a niveles impensables. Si empezamos con el hostigamiento, con el acoso, en esta ciudad, sé que en muchas otras, pero hablo de esta porque es la que mejor conozco. En esta ciudad no hay una mujer, salvo la que nació hoy en la mañana, ¿no? Y que todavía está ahí en el cunero, pues a lo mejor esa se salva. Pero no hay una mujer mayor de 12 años, 12 añitos, 12 primaveras, mayor de 12 años, que no sepa lo que es el hostigamiento. Hago una pausa a ver si alguien que me contradice, con la ilusión que he pulido cuidadosamente, que alguien me diga: no, maestra, yo no sé de qué está hablando, qué es el hostigamiento. Las mujeres sabemos lo que es el acoso, aprendemos, nadie nos enseñó, aprendemos en la batalla a lidiar con él, aprendemos a ir en el metro cargando así los libros. Miren, yo veo a veces jóvenes cuando vengo a la universidad en el metro, y veo a los muchachos que tranquilamente se agarran del tubo y hasta se quedan medio dormidos hasta que vence la cabeza, mueven la pierna para allá, o sea, sin mayor problema, con absoluto abandono. Y qué bueno, las mujeres no. Las mujeres, la misma experiencia del trayecto se redefine claramente por género. Cristo, no sé, ya estoy, me quedan 20 minutos, ¿no? Bueno, del hostigamiento pasamos, el hostigamiento a veces, si todo fueran miraditas y gestos obscenos, bueno, aprendemos a cerrar los oídos, a mirar selectivamente, tal. De ahí muchas veces se pasa al tocamiento, que la cultura patriarcal redefine como el piropo táctil. Sí, bueno, el piropo táctil. Sí, bueno, cómo se ve que no les corresponde a ellos, ¿verdad? Que no les toca a ellos. Y de ahí se pasa a variadas formas de violencia sexual y llegamos a estos asesinatos, al feminicidio. Se necesitaba una nueva palabra para referirnos a este fenómeno. Por eso se habla de feminicidio. No es solamente el asesinato de una mujer. Digo, ninguna persona merece ser asesinada por ningún motivo, ni siquiera por el motivo legal donde existe de la pena de muerte. Esa es una discusión ya añeja y pensamos ya superada. Ninguna mujer merece ser asesinada, pero es muy distinto morir asesinada, por ejemplo, en un asalto, que pasar toda esta secuencia. Entonces fue no es que se haya acuñado el término,
que se recuperó el término de feminicidio para dar cuenta de un asesinato de odio. Son crímenes de odio misóginos que se cometen contra las mujeres por el hecho de ser mujeres. El término no es nuevo. Ya en 1827 William McNash publicó un texto, no me acuerdo el título, pero el subtítulo era Confesiones de un feminicida. Miren, si a alguien le interesa la referencia, hay un libro de Diana Russell que se llama precisamente Feminicidio, la experiencia global, y ahí creo que en el segundo capítulo, ahí aparece la referencia de este feminicida. Y él lo dijo, y así en primera persona, Confesiones de un feminicida. Una mujer, bueno, no les doy los detalles de la obra, no la he leído, pero era una mujer que además era su pareja. Y entonces aparece esta distinción: el feminicidio cometido por un extraño y el feminicidio perpetrado por el compañero íntimo. Llámese novio, marido, exnovio, exmarido, amante, pareja o como le quieran llamar, pero una persona con la que la víctima ha tenido una relación de intimidad, una relación amorosa en la que en primerísimo lugar se rompe el vínculo de confianza. El feminicidio íntimo, es el que nos produce mayores problemas, o sea, mayores problemas incluso de corte epistemológico. Dice la filósofa española Celia Morós: a falta de otro consuelo buscamos el consuelo epistemológico, por lo menos poder entender qué está sucediendo. ¿Acabaron los feminicidios? Por supuesto que no. El patrón de criminalidad se fue moviendo de Ciudad Juárez, luego tuvimos algunos casos en Durango. El primer caso fue el de y bueno, y las autoridades descalifican muchos de estos casos diciendo: ay, son problemas de pareja, hombre, si todas las parejas se pelean, que vienen a dar lata. Una pareja, en efecto, que había tenido una discusión, la mujer furiosa había salido de la casa, el marido sale tras ella y le dice: espérame tantito, te acompaño a donde vayas, vamos a tratar de platicar en otro lugar para poner las cosas en orden. La mujer confía una vez más y se queda ahí parada esperando al marido, y él le pasa el coche encima. La atropella de manera deliberada y por supuesto la mata. La primera pasada no, tuvo que echarse en reversa y volver para tener la certeza. Tenemos feminicidios en Sinaloa, después de Ciudad Juárez, en Durango, en Sinaloa, en Jalisco muchísimo menos, pero también hay algunos casos, y de manera destacada en el Estado de México. Entonces se pensó, en 2008 se promulgó la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en donde se habló por primera vez en una ley de violencia feminicida. Después se incluyó el tipo penal feminicidio en el Código Penal, obviamente, y algo muy controvertido. Y mi posición es una posición personal, no es muy popular. Yo no estoy de acuerdo con crear un tipo penal sobre feminicidio. Yo creo que si ponemos el odio misógino como parte de la definición, nos sirve mucho para el análisis, pero en el ejercicio penal, en el ejercicio de la acción penal, no puede haber analogía, no puede haber mayoría de razón, todo tiene que ubicarse específicamente en el tipo. Entonces, si la conducta ilícita no se ajusta de manera precisa al tipo penal, traducido al cristiano, si no logramos demostrar la intención del agresor, si no logramos demostrar la emoción del agresor, que denominamos odio misógino, entonces perdemos la efectividad. Por eso considero, y como les digo, no es una postura muy popular, que deberíamos dejarlo como homicidio y dejar el odio misógino como agravante, y un agravante de gran severidad. Miren, ya para terminar, porque ya nada más me quedan 10 minutos, entonces ya para terminar les comento rápidamente, estoy en el grupo de trabajo junto con la doctora Iris Santillán, que es profesora del Departamento de Derecho. Estamos en el grupo de trabajo que analizó la solicitud de violencia de género en la Ciudad de México.
Hubo varios casos que se presentaron ahí, seguramente conocen algunos. Lesbi, una chica que fue asesinada por el novio en Ciudad Universitaria. Wendy, ella fue asesinada por dos extraños. Pamela. Lo que les quiero comentar es que en la reunión que tuvimos con familiares de las víctimas, llegó la madre de Lesbi y decía, bueno, por supuesto lo que más le molestaba era que hubieran asesinado a su hija, pero el asesino, que era el novio de la hija y que la asesinó cuando ella le dijo, maestro, te voy a regalar este espejo, ahí te ves, ya no quiero nada más contigo, y el tipo la mató. Y no solo eso, se presentó como doliente. Ese caso, al igual que muchos otros feminicidios, empezó a investigarse como suicidio. Y el desgraciado asesino no solamente inventó que Lesbi se había suicidado, se puso como doliente. No saben lo que para mí fue verla morir. Yo traté de impedirlo, no lo logré, me siento culpable. Pues eres culpable, maestro, pero no eres culpable de no haber hecho nada, sino de haberla asesinado. Ese era el caso de Lesbi. En el caso de Wendy fue una mujer secuestrada, violada, torturada y quemada en aceite. El caso de Pamela, le quisieron imputar que había tenido un altísimo consumo de drogas. No es cierto, la chica estaba totalmente limpia. De las víctimas, familiares de víctimas que llegaron con el grupo de trabajo, estaba la madre de Wendy, la tía de Wendy, la madre de Pamela, el padre de Pamela. Un minuto. El padre de Pamela era el único hombre ahí presente. Él no lloraba. Los hombres a veces tienen ese mandato de género tan fuertemente arraigado. Él no lloraba. Hablaba en el mismo tono de voz que transmitía la profundidad de una tristeza que no cabe en ninguna palabra. Era una intensa, profunda tristeza. Y lo que le sigue. Yo empecé a trabajar sobre violencia a principios de los años 90, o sea, ya llevo un buen rato, ¿no? Ya ni hago las cuentas, ¿verdad? Porque luego me balconeo, ¿no? Sí, venía de incógnita. Hace 28 años, hace casi 30 años que estoy trabajando sobre el tema de violencia y nunca había visto a nadie llorar de la manera en que lloraban las víctimas, en donde las lágrimas no se deslizaban cadenciosamente por las mejillas, sino que surgían a borbotones. No sé cuántas veces habrán contado esa historia ante distintas autoridades, esta vez ante el grupo de trabajo, y cada vez que la contaban volvían a llorar con la misma intensidad. Quienes trabajamos sobre violencia, y cuando digo trabajamos me refiero a quienes estamos en la academia, quienes están en las organizaciones sociales, quienes están en las agencias gubernamentales, quienes están trabajando desde los distintos flancos, desde los distintos frentes, quienes conocemos, todo mundo conoce a alguna víctima. No podemos guardar silencio. Hay algo que tenemos que hacer para detener esta violencia y que no se quede esto que tenemos en los distintivos, ni una más, que no se quede en la retórica. Por último, y con esto termino, todas las campañas de prevención de la violencia, he visto algunas aquí contra el hostigamiento, bastante indignantes por cierto, suelen estar dirigidas a las mujeres, a las víctimas. Cuídate, denuncia, habla, no estás sola, rompe el silencio, tu silencio es cómplice, bla, bla, bla. Ya es hora de que hagamos campañas a quienes pueden detener la violencia, que son los hombres. Eso no quiere decir que las mujeres no hagamos violencia, sí, pero que las mujeres persigamos a otra mujer en descampado, que persigamos a los hombres para atacarlos, inmovilizarlos, violarlos, torturarlos, por supuesto que no. Entonces, el feminicidio es un crimen de odio misógino cometido por hombres en contra de mujeres. Y son esos hombres que son una minoría, tampoco digo, cuando digo que no hay mujer que no sepa lo que es el hostigamiento sexual, en modo alguno digo que no hay hombre que no sepa que no sepa puede ser, pero que no hay hombre que no haya ejercido la violencia no es cierto. La gran mayoría de los hombres no son violentos, pero a esos que sí lo son,
es a los que hay que dirigirles estas campañas. Campañas contra el acoso, contra la violación, contra la trata de personas y de manera destacada en esta mesa contra el feminicidio. Gracias por la invitación, Luz del Carmen, gracias a nuestras estudiantes y sobre todo gracias a ustedes por haber resistido estoicamente hasta el final. Continuamos con la presentación de Karina Avilés Albarrán. Ella es egresada de la licenciatura de Sociología en Sociología Política de Guamas Capozalco. Ha participado como ponente en congresos de Guamistapalapa y de la UAEH. Presenta temas en torno a feminicidios. En 2018 impartió el curso intertrimestral Una introducción a los feminismos, las masculinidades y la sexualidad en Guamas Capozalco. Impartió el taller Prevención de la Violencia de Género contra Mujeres en el Libro Fest Metropolitano y próximamente impartirá el curso intertrimestral Los feminicidios en México, casos de impunidad e indolencia. Cuenta con la publicación de un artículo Seguimiento de las políticas públicas con enfoque de género en México en el periódico electrónico Tiempo UAM. Realizó estudios de movilidad en la Universidad Autónoma de Nuevo León y se especializó en temas de género y sociedad, sociología del trabajo y sociología de la filosofía. Demos un aplauso para recibir a Karina hablándonos de experiencias de feminicidio en Ecatepec. ¿No les estorbamos? Buenas tardes, para mí es un honor estar compartiendo esta mesa con mujeres tan importantes y dedicadas a este trabajo sobre violencia de género contra las mujeres y específicamente en este caso sobre feminicidios. Como la profesora Marta Torres ya habló sobre el concepto de feminicidio, me voy a dedicar más a pues ya el contexto en específico sobre los feminicidios en Ecatepec de Morelos. Para esto primero voy a hablar del contexto del municipio. El municipio de Ecatepec es parte del Estado de México y se encuentra al noroeste del estado. Este es el municipio más habitado en el Estado de México y también es muy cercano a la Ciudad de México, forma parte del área metropolitana. Cuando fue la explosión demográfica de la Ciudad de México, la mancha urbana se desplazó hacia este municipio de Ecatepec, ya que muchas personas que vienen de otros estados de la República prefieren vivir en un estado, en un municipio cerca de la Ciudad de México porque es más barato o porque es más accesible encontrar una vivienda que vivir en la Ciudad de México. Esto causa que este municipio sea un lugar de transición frecuente y además es parte de la periferia de centro, la Ciudad de México, periferia, el Estado de México, como municipios de Ecatepec, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla, etcétera. Entonces, Ecatepec también presenta varias deficiencias en sus servicios básicos, como en el transporte municipal, en la recolección de basura, en los espacios culturales y deportivos, en la red de drenaje, en el abastecimiento de agua potable. Constantemente hay cortes de agua potable en este municipio. De hecho, hace 2 semanas hubo una manifestación en la vía López Portillo porque ya tenían, creo, 1 semana o 2 semanas sin agua. También hay deficiencia en el alumbrado público. El gobierno dice que pues pone alumbrado y luminarias, pero no les da mantenimiento, entonces las calles se siguen viendo muy oscuras. También la conexión a internet es solo del 24% en las viviendas. Otras cifras para el municipio de Ecatepec es que es el municipio con mayor pobreza en el Estado de México y también es el municipio con mayor número de delitos en el 2016.
Muchos de estos delitos son en el transporte público, en la autopista de México-Pachuca, que es la que nos conecta a Ecatepec con la Ciudad de México, llega al Metro Indios Verdes. De hecho, si vienen a la universidad, a la UAM, tienen que pasar por ahí. Es donde se presenta mayor índice de robos y asaltos, y también a transeúntes. El 87% de la población escuchó o presenció asaltos cerca de su vivienda. El 70% de la población identificó disparos frecuentes igual cerca de su vivienda, y el 85% de la población cambió su hábito de llevar objetos de valor por miedo a que los asalten. El 63% de la población identificó la venta o consumo de drogas también cerca de su vivienda. Entonces, como vemos, el contexto de Ecatepec es de pobreza, de periferia, de inseguridad y de delitos. La situación de las mujeres en Ecatepec, a pesar de que el municipio cuenta con la alerta de violencia de género, no se ha dado como una base de datos que especifiquen la situación de las mujeres con perspectiva de género ni de la violencia que sufren. Entonces, ahorita les voy a indicar datos sobre el Estado de México, pero que también aluden a las cuestiones y el contexto del municipio de Ecatepec. El Estado de México es uno de los estados con mayor violencia comunitaria hacia las mujeres, y esta es más de tipo sexual, que puede ser los mal llamados piropos, que son palabras o agresiones ofensivas, también el acoso sexual, el abuso sexual, las violaciones o intento de violaciones, toqueteos, etcétera. También 4.4 millones de mujeres sufrieron abuso sexual durante su infancia en el Estado de México, y la mayoría de sus agresiones fueron familiares, que fueron tíos o primos. El Estado de México también presenta el mayor índice en violencia de pareja. Bueno, ya entrando en los feminicidios, el gobierno en su página de internet nos pone estas dos tablas, donde una es sobre homicidios dolosos de mujeres y otra es de feminicidios. Aquí vemos que desde el 2012 al 2016 Ecatepec tuvo la mayor cifra de homicidios dolosos en el Estado de México, pero también estamos viendo que a pesar de las grandes cifras que se encuentran en los homicidios dolosos, muy pocos de estos casos pasan a casos de feminicidios, y esto es porque las autoridades prefieren decir que solamente se trata de asesinatos a decir que son feminicidios, porque como veíamos, el feminicidio tiene que ver con esta cuestión de impunidad por parte del Estado, en el que no está dando las condiciones suficientes para que las mujeres vivan una vida libre de violencia. Entonces prefieren dejarlo solamente como homicidios dolosos y no como feminicidios. Bueno, en el año 2012 al 2016, Ecatepec ha sido el municipio con mayor número de muertes violentas, pero también de feminicidios. Pero se necesita que cada muerte violenta de una mujer se investigue como feminicidio. Yo pienso que sí, todas las muertes violentas, que pueden ser desde suicidios hasta accidentes, se deben de investigar con perspectiva de género, porque si no se dejan fuera muchos asesinatos que son feminicidios y no se están visibilizando. Además que, como decía la profesora Marta Torres, muchos de los suicidios se hacen pasar, muchos de los feminicidios se hacen pasar como suicidios, y entonces no se hacen estas investigaciones con perspectiva de género y este feminicidio queda invisibilizado. Como vemos, la información por parte del gobierno no es tan fiel, entonces si se quiere investigar sobre feminicidios se debe de recurrir más a la prensa, a las notas de periódicos, y en la mayoría son notas rojas, ¿no? Porque en las notas más formales solamente pasan los feminicidios más conocidos o que tienen mayor importancia. Entonces, como lo hace María Salguero, ella hace un mapa interactivo de feminicidios, donde anota qué feminicidio es, quién lo hizo, en dónde ocurrió,
en todo México. Bueno, yo también hice este rastreo de feminicidios en las notas de periódicos, pero específicamente en Ecatepec. Ella dijo que en el 2017 hubo 14, en los primeros 3 meses hubo 14 feminicidios en Ecatepec, y yo encontré que en 2018 en los primeros 3 meses hubo 9 feminicidios en Ecatepec. La mayoría de estos feminicidios son muy violentos, como ya había hablado la profesora. También dado el contexto de delincuencia en Ecatepec, muchos son realizados mediante armas de fuego, son encontrados en canales, en calles, en baldíos, y también hubo un caso de estos que fue un feminicidio íntimo de pareja, en donde se encontró a una mujer colgada de una torre de luz con un pedazo de su vestido, y se pensó que era un suicidio, pero en realidad fue un feminicidio porque el agresor fue su esposo, en el que pelearon, y para hacer creer que fue un suicidio, intentó que se pensara que la mujer se había colgado con su propio vestido. Bueno, la respuesta del gobierno ante los feminicidios ha sido la alerta de violencia de género contra las mujeres. Después de 5 años de litigio, algunas organizaciones no gubernamentales, como el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, estuvo litigando por 5 años para que se declarara la alerta de violencia de género en el Estado de México, y en 2015 el gobernador Erubiel Ávila declaró la alerta de género en el Estado de México en 11 municipios de los 125 que tiene el Estado de México. La alerta de género es un instrumento gubernamental para prevenir, investigar y sancionar la situación de violencia feminicida en un territorio. Bueno, algunas de las acciones que emprendió el gobierno municipal de Ecatepec de acuerdo a la alerta de género fue el recorrido Caminemos Juntas, Caminemos Seguras. En este participaron alrededor de 300 personas, pero el gobierno fue quien lo convocó para sensibilizar a las personas y a los pobladores de Ecatepec sobre la violencia de género en Ecatepec. También se creó una aplicación en los teléfonos celulares inteligentes que se llama Alerta Rosa, y ahí está la captura de pantalla donde se puede descargar esta aplicación en tu teléfono. Debes de ingresar tu nombre, tu dirección y en qué municipio te encuentras. También tiene un servicio de GPS, y el botón que vemos ahí es un botón de alerta. Si estás en peligro o en una situación de violencia, lo oprimes y luego te llama la policía de Ecatepec. Entonces esta aplicación puede servir, pero también tiene algunas fallas, como si la persona que está siendo violentada no tiene wifi o no tiene datos, o también cómo es el servicio que la policía municipal está dando a estas personas que son víctimas de violencia. También se dio el programa Ilumina México, que consistió en pintar alrededor de 30,000 casas, 30,000 fachadas, igual en Ecatepec, en la Sierra de Guadalupe, pero esta pintura es la misma que utiliza el PRI para la compra de votos. También estuvo el programa Ciudades Seguras para las Mujeres, que consistió en arreglar luminarias y poner más lámparas en las calles, pero como les decía, estas luminarias las ponen pero no les dan mantenimiento, y después siguen sin servir y dejando las zonas oscuras. También se hizo la capacitación de funcionarios y cuerpo policial, pero igual el nivel de la capacitación no se sabe qué tanto tiene esta perspectiva de género, además de que obtener esta perspectiva de género no es del día al otro día, sino que
se trata de un proceso largo. Entonces también se necesita funcionarios y funcionarias que tengan ya esta perspectiva de género y sepan aplicar los protocolos necesarios. Existe una célula de búsqueda inmediata de personas desaparecidas, porque también Ecatepec es uno de los municipios con más desaparecidas o extraviadas en el Estado de México, donde a pesar de esta célula de búsqueda, desde el 2017 y el 2018 ha crecido la cantidad de mujeres, niñas y adolescentes desaparecidas en este municipio. Bueno, dado que la alerta de género y algunas acciones emprendidas por el gobierno municipal no ha logrado erradicar los feminicidios y la violencia de género, dado que sus acciones deben de ser más contundentes y más amplias, y también ir hacia los problemas estructurales que presenta el municipio, como en este caso que son la inseguridad, la pobreza y la delincuencia. Dado este caso, muchas movilizaciones sociales de grupos colectivos han hecho marchas y también performance políticos para demandar los feminicidios. Ha habido varias marchas desde el 2015, 2016 y en este año también hubo una en la que partió de la vía Morelos hacia el monumento del vigilante, que está llegando al metro Indios Verdes, demandando feminicidios y también el acoso callejero. También los performance demandan los feminicidios. Uno fue en 2014 y 2017, donde se realizó en el canal del Río de los Remedios, donde en 2014 se secó este canal y se descubrieron 16 cuerpos de mujeres que fueron arrojados a este canal, pero las autoridades no quisieron investigar ni identificar los cuerpos porque decían que no tenían el instrumento ni la solvencia económica para realizar estas investigaciones. Entonces muchos de estos performances se hacen en lugares donde se han encontrado los cuerpos de las mujeres víctimas de feminicidios. Vemos en la imagen de la derecha que las activistas se pusieron bolsas y flores representando también esto de que las mujeres son encontradas en bolsas de plásticos. También en la izquierda, en la imagen de la izquierda, están frente al Palacio Municipal de Ecatepec. Igual ahí realizaron un performance donde, aparte de demandar los feminicidios, también demandaban las causas de inseguridad y de asaltos en el municipio. También estos performances, el de la izquierda fue en Tulpetlac, también en Ecatepec, donde en un baldío fue asesinada y violada una niña de 14 años. Entonces, por eso se realizó este performance ahí y se pusieron jaulas en las cabezas como significado de la opresión que viven las mujeres en esta cultura patriarcal, y las rosas son como para visibilizar que muchas víctimas son asesinadas por cuestiones de violencia de pareja. Bueno, como vemos en Ecatepec, las mujeres sufren las desigualdades de género por su condición de género, pero también sufren las desigualdades por su condición de periferia, de vivir en un municipio con altos niveles de pobreza y de cuestiones básicas de servicios, además de violencia criminal y también de delincuencia. Entonces, esto se suma a los factores que atentan contra los derechos y la vida de las mujeres en Ecatepec, que muchas veces resultan en feminicidios. Eso es todo. Muchas gracias. Vamos a hacer la entrega de las constancias de participación correspondientes a nuestras invitadas de esta primera hora. Karina Avilés, un aplauso. Muchas gracias por participar con nosotros. No te lleves el plasma. No, por si no me que ibas a hablar de una vez.
Sí, sí está la tuya. Profesora Marta Torres Falcón, gracias por acompañarnos. Toda tuya. Muchas gracias. Yaret Meili Morales Sosa. Bienvenida a el grupo Nos vamos a tomar 5 minutos, por favor, de receso para cuestiones de logística y seguimos después con Frida Villalbazo. Entonces, aquí en esta esquina, por favor, para sus constancias de asistencia.